Ópera prima, espacio de diálogo para visibilizar los textos dramáticos escritos por la primera promoción egresada del programa de formación en dramaturgia de Didascalia, dando continuidad a una línea constante que, como los del quinto piso, hemos mantenido en nuestro trabajo: posicionar el texto dramático y su voz autoral. Momento no muerto. El sueño. Perpetuo está tan inmóvil que parece muerto. Duerme profundamente en una silla. Al interior de una casa poco alumbrada, el gentío se ha reunido a celebrar. Una banda musical toca con emoción. Eulogia canta a todo pulmón, sosteniendo un cuaderno en sus manos. Carmen y Esperanza reparten bebida y comida. Golpean la puerta con insistencia y Tacho ladra con la cola parada. Nadie se perturba, pues nadie más ha sido invitado. La banda comienza una nueva canción y toda la gente baila. Carmen se aleja de la multitud. Que siga la fiesta, que siga el zapateo, que no duerman los desgraciados. Si no nos dejan vivir en paz, que no vivan en paz ellos tampoco. Esperanza interrumpe a Carmen. Carmencita, ¿no has visto a Mati? Carmen, aquí estaba a la par, comiendo. Mati, Mati. Esperanza, Matilde. Esta niña traviesa, siempre saliéndose del huacal. Mati. Esperanza y Carmen buscan en medio de la gente, por debajo de las mesas, por todos los rincones. Carmen sale e intenta despertar a Perpetuo sin lograrlo. Afuera, los grillos vuelan alborotados en el monte. Carmen, Perpetuo, despertate. Ya casi es hora de levantarse. ¿Y Matilde? ¿No la viste que salió? Perpetuo. Viejo tarado, aquí es cuando yo digo, ¿y por qué nos casamos, pues? Solo son carga. Mira la luna. Perpetuo, ya es hora. Esperanza, ¿ya viste el montón de grillos? Carmen, seguro anda jugando con esos animales. ¿Cómo le gustan esos bichos feos? Aquel día me llegó a meter unos en el vestido, niña loca. Esperanza, y con razón llegó chillando. Ni me quiso decir que vos le habías dado el sopetón. ¿Y? Nada. Carmen, nada. Este hombre parece tronco. Esperanza, ay papá. Carmen, ¿y sabes qué me da más cólera? Que me dice, copiando la voz y talante de Perpetuo: no tengan miedo, mujercitas, yo aquí me quedo en la puerta, yo voy a cuidar. Esperanza, soy sincera, siento una gran angustia en el corazón cada vez que se acerca esta hora. Me da cólera también lo que decís. ¿Por qué las cosas tienen que pasar así y no de otra forma? Al final, ¿qué va a aprender ella? ¿Qué está aprendiendo él? Carmen, perro viejo, no aprende mañas nuevas. Esperanza, mira cómo lo andan buscando. ¿Desde cuándo, mamá? Ya perdí la noción del tiempo. Parece que rodamos y nunca llegamos a ningún lado. Carmen, ya te tocó la chicha. Esperanza, llegamos a un momento en el que no hay ni melancolía. Me vuelvo violenta porque ya no hay otra forma, ya no tengo nada que perder, porque sé que ya no puedo estar con ella y no es porque no quiera. Nos la quitaron de nuestros brazos. Carmen le pega un sopapo a Perpetuo, quien sigue profundamente dormido. Abraza a Esperanza, la mete a la casa y cierra la puerta. Eulogia las mira y calla. Mira la puerta con insistencia. Suena un golpe y la puerta cae. La gente grita. Todo el mundo se detiene. Las mujeres están en medio del caos. Eulogia, este es el momento de reconocernos, en el que mi cuento termina y se empieza a contar otro y otro y otro. Aquí las voces están hechas para ser por siempre escuchadas. Este es el momento no muerto. Silencian nuestro son. Este día, el eco. Repiten atrasito lo que una va diciendo. ¿Soy yo la que repite lo que vienen diciendo? Cuando regresamos con los sacos de naranja allá por el acantilado, ¿lo han escuchado?
De repente, sentís que te susurran al oído o que te llaman bien a lo lejos. Perpetuo dice que por ahí se escuchan los pasos de la gente. Yo le digo que sin darnos cuenta, todas corremos hacia la muerte. Estamos despiertos a esta hora, cantamos y zapateamos con fuerza la tierra, es para que quede el eco. Creemos que todavía hay alguien con la esperanza en las manos. Desde la puerta, las balas en forma de mariposas negras se disparan en todas las direcciones. Las mujeres y hombres, niñas y niños caen al suelo. Aún así, la música no cesa. Eulogia, todavía de pie, busca apresuradamente en el cuaderno. Una mariposa vuela, golpea su cara y se enreda en su cabello. Se desata un último disparo. Natalia Baños, graduada del Diplomado en Actuación del Centro Nacional de Artes, CENAR, en 2018. Se ha dedicado a la actuación y al circo contemporáneo como intérprete e instructora de danza aérea. Formó parte de diversos colectivos artísticos como Tarú Teatro Aéreo y Recreación Urbana y Las Tres Prietas Teatro, entre otros. Desde 2018 mantiene un estudio constante de la lengua y cultura nahua de El Salvador. Actualmente forma parte de Circolectivo Tenteleque y Cirqueras, buscando la creación artística en las áreas circenses. Cuando decimos Natalia Baños en Didascalia, y creo que para la mayoría de sus amigas y amigos, hablamos de Nati. Así que en esta ocasión, pues vamos a cerrar la última entrevista de Ópera Prima con Nati, una chica, una compañera, una amiga, con quien siempre es muy agradable conversar, con quien siempre es muy agradable compartir lo que ella hace, compartir también lo que nosotros hacemos con ella, porque la consideramos alguien muy sensible, una compañera que está siempre preocupada por temas relacionados con las mujeres, relacionados con el tema indígena, y que siempre da gusto conversar y escucharla. La hemos acompañado en diferentes procesos que ella ha tenido y creemos que desde que presentó con las Tres Prietas la obra Mi Pequeña, pues hemos venido todavía más cerca y dándonos cuenta de cómo han sido sus procesos, no solo escriturales como en el de Didascalia, sino los procesos artísticos y de investigación en el que ella se ha embarcado en diferentes ocasiones. Así que para nosotros, Nati, como Didascalia, es un gusto poder compartir este día, este espacio, que a partir de este momento es su espacio. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Jorgelina. Un abrazo a todos. Gracias, Nati. Y pues bueno, como hemos dicho, vamos a conversar de esta obra que se escribe en 2019-2020, que son los 2 años que nos lleva el proceso de Didascalia con la primer promoción, que es el grupo que hemos estado entrevistando en este programa. Y pues en ese sentido vamos a hablar de la obra No Muerto, que es el texto que produce en esos 2 años de proceso. Quizás empezamos contando un poco hacia grandes rasgos de qué va el texto, una pequeña síntesis, y podríamos decir que Momento No Muerto es un viaje, tránsito, en donde vamos a encontrar 2 mundos paralelos, 2 mundos alternos, en donde se reparten los 5 personajes que habitan en este texto. 3 mujeres, por una parte, que están en un espacio que podríamos cuestionar si es el olvido, si es la memoria, si es la muerte, etcétera, este espacio. Y por otro lado, 2 personajes, un abuelo y una nieta, que están en este mundo, ¿no? En el mundo que conocemos, que creemos habitar día con día. Y que por consecuencias de una violencia social, él y ella se ven en la obligación de migrar
Entonces ahí estamos entrando también a otro tema que es la migración forzada y nos vamos dando cuenta que en la medida migran este abuelo y esta nieta van a entrar en diferentes zonas, no solo zonas geográficas, sino también zonas internas y que van a poder reencontrarse con los otros tres personajes que siempre les están acompañando desde ese mundo alterno en el que habitan. Al final vamos a ver hacia dónde llegan, hacia dónde Nati, que son los lugares que podríamos decir que como salvadoreñas y salvadoreños llegamos al final de ese viaje, que no es nuestras voluntades, sino más bien un viaje forzado. ¿Verdad? ¿Cuál es ese destino que encuentran este hombre y esta muchacha en este viaje? Así que bueno, sobre eso vamos a conversar, hacia grandes rasgos, por ahí va el tema y por ahí va la fábula de esta obra, pero yo me quiero detener antes de entrar en detalle de los personajes y eso, en el nombre de la obra. Recuerdo que desde el momento en que ya los chicos y las chicas de Didascalia le empezaron a bautizar sus obras, ¿verdad? Y cuando Nati nos dijo, momento no muerto. Así que, ¿cómo? Momento no muerto. Entonces, es un título que te hace detenerte un poco de qué nos quiere hablar Natalia con este texto. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre tan, podríamos decir, ambiguo, que nos hace detenernos un momento justamente? ¿Dónde quiere Nati que pongamos la mirada desde que nos encontramos con el nombre de viajar en ella? Nati, cuéntenos un poquito. Bueno, el nombre de la obra a mí se me hizo como, me tardé un poquito en ponerlo porque me parecía como muy difícil cómo resumir, cómo decirlo, todo lo que quería decir adentro de la obra, ¿no? Y yo también estaba pasando por un momento muy conflictivo, creo que todas y todos en el momento de la cuarentena, pues transitamos un montón de cosas muy, muy difíciles y más en el contexto conflictivo que puede haber siempre en El Salvador, ¿no? Y en ese momento yo me planteé también esta cuestión de en qué momento nos sentimos más vivos, ¿no? En qué momento me siento yo viva por completo y me alejo también de, de eso que ni siquiera la palabra estar vivo creo que lo resume, ¿no? En el momento en que también tomamos las decisiones que son grandes para nuestra vida, para nuestro bienestar, y no solo para una, sino también para quienes nos acompañan, para los otros. Entonces, creo que en eso radica el nombre de la obra, en el momento en el que nos sentimos mucho más vivos y que incluso resalta también esa cuestión de la muerte, como decir, la tengo tan presente que pues estoy actuando en este momento para salir de ahí, ¿no? Para poder salvarme, por así decirlo. Entonces, en eso creo que es un poco raro cómo está escrito y todo, pero más o menos por eso fue que elegí también esa palabra de la muerte para que también quede bien en claro. Uh-huh. Y creo que nos hace, ahorita que la escucho, eso, ¿no? El tema de siempre pensamos estar vivos, estar vivas. Ni lo pensamos, quizás. Entonces, ¿cuál es ese momento en el momento no muerto? Me gusta eso que acaba de decir, que dijo, en el momento en que me siento más viva, como tomar conciencia que no es un momento muerto, ¿verdad? Así que eso es bonito porque en las entrevistas que hemos tenido, en la medida les escucho, van ustedes y nosotras resignificando todo el trabajo que se ha tenido, ¿verdad? Y ya hay distancia además, porque bueno, estas obras ya andan alrededor de 10 meses de haber sido cerradas y de decir, bueno, aquí están listas para ser publicadas, para ser montadas, es uno de los siguientes pasos que se tienen que tomar con los textos que ustedes produjeron. La migración forzada,
Cuando yo leo el texto, encuentro como un tema, un eje central en la obra. ¿Verdad? La obra arranca básicamente con un instante en donde Perpetuo le dice a Mati, ya este es el momento, esta es la hora, agarremos una naranja y alistémonos para empezar un recorrido. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo estamos viviendo ese tema? ¿Por qué Nati decide tocar ese tema como, digo, como un eje central dentro de la trama? Sus apreciaciones al respecto, Nati. Ujú. Bueno, el tema del desplazamiento forzado, también de la migración, todo esto siempre para mí ha sido muy importante. Y más en este momento que atravesamos, ¿no? Porque es increíble cómo hay muchas personas que a pesar de un momento en el que nos obliga también a quedarnos en la casa, a quedarnos encerrados, pues tenemos la necesidad también de salir y de tratar de la manera en que, digamos, en que esto no sea como lo más notorio posible por las mismas situaciones de violencia. Para mí ha sido como algo increíble que me parece también muy importante plantearlo porque es algo que ha estado sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Me parecía importante retomar también la cuestión del conflicto armado, un poco sobre las guerras que caracteriza también El Salvador y que nos afecta también como generaciones que estamos después, ¿no? Pero que aún así la guerra está muy adentro de todas nosotras y nosotros. Y como en todos los países latinoamericanos, llevamos la memoria adentro. Y por eso en la obra me interesaba también plantear como varias generaciones, ¿no? Y generaciones de mujeres también, porque se me hacía muy importante hablar sobre la supervivencia de las mujeres. Y el hecho también de que en estos desplazamientos forzados, cómo, cómo se juega esto, ¿no? Em, cómo las mujeres también son el motor que impulsa también la preservación de la memoria, la sobrevivencia de las generaciones y de las personas que habitan un lugar, ¿no? Y que con todas las historias que están adentro de eso. Eso quería plantear también sobre el desplazamiento forzado y también la cuestión de todo el terror, toda la violencia sistémica también que desemboca en una violencia, ¿no? En la que vivimos diariamente y que por ende las mujeres también somos, este, recibimos una carga de violencia bastante grande. Entonces, ese tema me interesaba muchísimo y por eso lo planteé en la obra. Sí, ahí hay dos cosas, Nati, que me gustaría retomar. Bueno, por un lado, pensaba, ¿no? Escuchándola, el tema de las mujeres y las mujeres jóvenes. De hecho, en Didascalia egresaron cuatro mujeres y las cuatro andan como muy cercanas, digamos, en esa sensación. En ningún momento fue que nos pusimos de acuerdo, hablemos de los temas nuestros como mujeres, hagamos protagonistas mujeres. De hecho, no fue un planteamiento consciente que se hiciera, pero las cuatro ustedes escriben su texto donde las protagonistas son mujeres y donde hay esa violencia sistémica contra la mujer o mujeres luchando contra esa sistematización de la violencia. Y al mismo tiempo pienso en los compañeros, ¿verdad? Pienso en los cuatro textos de los compañeros y se sigue también hablando de temas en donde hay otras formas de violencia. Encontramos una violencia social en unos textos, encontramos la violencia histórica, en otro de los textos, la violencia hacia la diversidad y los crímenes de odio, en otro texto, hacia la mujer, pues ya lo dijimos. Entonces me hace pensar, es que esta
generación que son ustedes, y el tema de la violencia como jóvenes que nacen en el periodo ya de posguerra, para que viven la posguerra, quizás ya no están hablando de la memoria de la guerra como lo hemos hecho esta generación a la que yo pertenezco, pero ya ustedes están hablando de otra época, pero que es producto de la anterior. ¿Cómo perciben este momento? ¿Cómo perciben este momento en el que están ustedes viviendo, creando, produciendo como generación joven y como generación de mujeres jóvenes? Bueno, para mí, sí es muy cierto todo esto. Creo que, bueno, la violencia siempre siguió, evolucionó de muchas formas y quieras o no, nosotros también vivimos en un conflicto constante, ¿no? Estamos como en una especie de guerra que todos sabemos que está ahí y pues hemos aprendido a nadar en eso, ¿no? Al mismo tiempo creo que estamos en un momento histórico muy importante también para las mujeres. Creo que en parte nosotras tenemos también en nuestras manos una organización bastante importante para llevar a cabo muchas cosas en el presente, ¿no? En mi vida también ha sido como un momento en el que también me ha apoyado mucho de mis compañeras. Creo que eso también me ha ayudado como a hablar mucho sobre estas cosas en todo lo que trato de crear, ¿no? Y sí, pues, esta situación nos impulsa también, nos empuja, nos obliga a crear, digamos, dinámicas, no nuevas, pero a, a eso, a crear dinámicas, a organizarnos, a ver de qué manera afrontamos toda esta situación, ¿no? Y de qué manera también estamos tratando de sembrar semillas para que de alguna forma podamos entender también toda esta cuestión histórica que nos envuelve y también como personas en nuestro presente, cómo vamos a hacer para tratar de cambiar esto, ¿no? Es algo muy complicado, muy complejo, pero a mí me resulta como muy rico para mí también ser parte también de este momento histórico en el que he encontrado también en mis compañeras y compañeros las maneras también de resistir a todo esto, ¿no? Creo que sí, es muy importante. Y también esa cuestión de la memoria que pues tenemos que también tener muy presente todo lo que ha pasado, ¿no? Y así, eso me parece importante. Gracias, Nati. Sí, hablemos ahora un poquito de estos personajes. ¿Por qué Nati decide, cómo llega Nati a la construcción de una obra, voy a usar esta palabra, tan metafórica? Porque de repente podemos hablar, escuchamos, bueno, migración forzada, o escuchamos violencia social, y podría remitirse inmediatamente a quien lo escucha, que es una obra muy realista, ¿verdad? Con personajes, pues, de carne y hueso, como diríamos, y en situaciones muy concretas, realistas. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotras abrimos el texto de entrada, bueno, en la primera escena que escuchamos en este espacio, al irla leyendo nos damos cuenta, aquí hay algo, ¿no? Hay algo que no es lo que parece. Y en la medida avanzamos en el texto, pues nos damos cuenta de lo que decía al inicio, que son personajes en mundos alternos, que unos están en un momento no muerto, pero otros sí, pero quiénes están más vivos que los otros, cómo es ese acompañamiento. Y de repente hay, podríamos decir, hasta símbolos, hay un río, hay estas mujeres, hay estos grillos, hay todo un mundo
me gusta la palabra alterno que estábamos utilizando para acompañar y construir. Cómo Nati se embarca en una obra, por eso digo, tan metafórica, en donde las cosas son y no son al mismo tiempo. Cuéntenos de ese proceso de construcción. Bueno, hay muchas cosas, bueno, como en todas, me imagino, muchas cosas muy personales, ¿no? De vivencias personales en la obra. Yo sé que personalmente me gusta mucho escuchar historias y me gusta mucho saber a través de la voz y los ojos de personas que tienen mucha sabiduría, ¿no? Es algo que a mí me parece muy valioso y muy importante para, la construcción colectiva, ¿no? A raíz de eso sí quise como plantear varias generaciones, digamos que el hilo de la historia lo lleva una chica joven que pues ya es una mujer también y vemos cómo ella va creciendo, ¿no? En la obra, pero con ella también estamos viendo toda una familia, en su mayoría son mujeres. Además de estos personajes, también planteé que era importante el personaje bueno, el personaje que representa, digamos, la violencia, fue a través de Mariposas Negras. Entonces, a mí me parecía también, quería que esta obra tuviera características o cuestiones que hablan mucho de esta parte de Latinoamérica, ¿no? Que es algo que, bueno, a mí, como dijo, me interesan mucho estos temas y quisiera que también las personas pudieran verlo a través de esos símbolos que nos representan y que, como cultura, ¿no? Las mariposas negras, hay muchas personas que dicen que representan la muerte o que avisan que alguien ha muerto, ¿no? Entonces, es bien interesante también cómo se replantea este concepto cuando vamos caminando en la historia, porque también, como dato, hay muchas personas que también dicen que la polilla o que esta mariposa negra, dicen que son estas personas que están metidas en el crimen organizado, ¿no? Que, que someten a los pueblos al terror. Entonces, me parece como muy interesante retomar esa cuestión del símbolo de la mariposa negra, que no solo es la muerte, también es la violencia, también es eso, el miedo. Entonces, como el miedo, la mariposa persigue a estas personas a llevarlas a un momento muy crítico en donde tienen que hallar la manera de sobrevivir o de que por lo menos sobreviva la idea de que existieron, ¿no? O esa memoria de un pueblo. Así que a través de eso sí fue como muy metafórico, esta mancha de mariposas negras que andan persiguiendo a las personas y que destruyen todo a su paso, que se comen la madera, se comen los libros, se comen las cosas de la gente y todo termina hecho polvo, ¿no? Entonces, además de eso, pues también introduje mucho la cuestión del eco, el símbolo del eco como de eso que se va repitiendo y repitiendo, como hablando un poco de cómo las cosas son a veces cíclicas, ¿no? Y que tenemos un montón de eco en todo lo que hacemos diariamente. Por otro lado, también quise hablar sobre los grillos, o bueno, tuve un rollo ahí con las esperanzas, los chapulines, los grillos de los chacuates, de todo un poco, pero fue para mí también muy, muy interesante saber estas cosas, porque, por ejemplo, sí, ustedes, mis compañeros, también me llenaron de mucha información con esta cuestión de que, por ejemplo, los grillos, cuando suenan, es porque están apaciguando o tratando de ocultar también los lamentos de la gente que ya murió, ¿no? Entonces, hay muchos símbolos que están adentro de esta obra que si bien es un poco
complicado si no hemos tenido como esa cuestión de escuchar estas pequeñas historias o de saber, es que cuando se te aparece una mariposa es porque quizás alguien te está despidiendo de vos o que alguien ha muerto y así, ¿no? Así que, sí, son muchas cosas. Y incluso también quise hablar un poquito de cómo se transita la muerte, digamos, en esta parte de Latinoamérica también, de cómo los perros te guían o te acompañan para que vos llegues bien a tu destino, ¿no? Cuando morís. Entonces, todas esas cosas también quería que estuvieran presentes en la obra. Em, y que también dicen mucho, digamos, que no tengo como textos muy prolongados, pero ya con saber de que hay un perrito acompañando a un señor por una cueva, también es como, digamos que uno investiga un poquito más y se da cuenta de esas cosas, ¿no? Así que eso, porque son un montón de cosas, pero sí. Sí, no, Nati, de hecho, usted tiene en la obra hay muchos de estos elementos que nos está compartiendo y ahí es donde a mí, que es parte de esa cultura popular salvadoreña, mesoamericana, quizás incluso latinoamericana, pero hablemos de nuestra región mesoamericana, ¿verdad? Y están ahí que a lo mejor, como usted dice, bueno, quizás no lo van a entender al 100% porque no se saben esa historia de los grillos o porque no se saben, pero creo que más allá de la comprensión a cabalidad de las metáforas, la sensación que crea la metáfora, ¿verdad? Porque viene una sombra de mariposas y me hace irme, pues nadie va a asociar que ese encuentro con esas mariposas es algo anhelado, algo positivo, algo que quiero en mi vida, pues puesto que me hace huir, me hace alejarme. ¿Verdad? O la insistencia de los grillos, si no me sé la historia de que las abuelitas contaban de que los grillos era para que no escuchar los lamentos de la gente muerta, pues quizás no me sé la historia de esa extracción popular, pero me voy a preguntar, ¿por qué esos grillos? ¿Por qué los inundan los grillos? ¿Por qué en sus bolsas? ¿Por qué están ahí? Y lo del perro, que ahí yo tengo que admitir que yo con los perritos tengo sí, una cosa particular, ¿verdad? Pero que a mí esa escena me da así como una, ay, no sé, me acongoja, creo que es eso, ¿verdad? Al mismo tiempo me acompaña el perro, pero me acongoja la muerte, aquella escena donde después de cruzarse el río, ¿verdad? Y que él le pregunta, ¿por qué estoy aquí? Y Tacho, que es el perro, y Tacho ladra, y él le sigue preguntando y Tacho ladra, y la autora nos dice, Tacho ladra, y al final Tacho gime, y no sé, ¿verdad? Acompaña en el tránsito, sí, esa escena me da un montón de cosas, ¿verdad? Ese acompañamiento del perro, ¿no? Que es parte también de nuestra cultura mesoamericana, como usted decía hace un rato. Entonces sí, creo que tiene toda esa riqueza, ¿verdad? Tiene toda esa riqueza, la construcción de sus personajes muy humanos, que están muy cerca como de un personaje que linda entre lo rural y lo urbano, ¿verdad? Que está ahí como en ese tránsito también, y en ese tránsito entre la vida y la muerte, en ese tránsito entre ser el sonido o ser el eco del sonido. Creo que todo eso hace la obra muy rica. Y eso que usted mencionaba también, que su obra no se caracteriza por escenas muy largas ni textos muy prolongados, sino al contrario, es muy directa, es mucha síntesis. La obra, el texto completo está construido así, ¿verdad? Por escenas que pareciera que hay un corte, hay mucha elipsis dentro de su texto y los nombres son sugerentes, el puente, ¿verdad? Y estos elementos, en ese sentido, cómo construye Nati la continuidad del texto, cómo fue ese proceso de construir la continuidad, porque de repente nos quedamos, ¿verdad? Que aquí cortó y en la siguiente página estamos ante otra situación, o no situación, pero sí ante otro momento de la situación. Incluso ha pasado tiempo, porque hay esos textos también que son bien de detalle,
que es un texto que se repite, ¿verdad? Hay reiteraciones del texto y que en un primer momento dice, andan niñas todavía por ahí, más adelante dice, hay muchachas que quizás todavía andan por ahí, hay mujeres, entonces nos va diciendo, no, aquí este tiempo ha avanzado, ¿verdad? Que es una palabrita que está metida en un texto idéntico en 3 diferentes momentos de la obra. Cuéntenos de esa construcción. Bueno, yo también quería, como en Didascalia, fue súper interesante ver también la cuestión de las estructuras, de cómo se estructura un texto o digamos de qué forma lo moldeamos y con qué intención lo hacemos, ¿no? Entonces, yo quería que fue como, no sé, al principio lo hice como muy lineal y ya luego dije, quiero que esto sea como, que sea cíclico, que sea, que dé vueltas, algo así. Yo solamente entendía, pero quería como que la historia transitara, que la historia caminara un poco y en un momento a un sueño, que es digamos, la primera escena. El sueño es algo que este señor, que Perpetuo está soñando en el inicio, y es un sueño recurrente. Entonces, él lo vuelve a ver y lo vuelve a ver hasta que en la tercera vez que vuelve a soñar eso ya se hace realidad, ¿no? Entonces, quería que la estructura de la obra tuviera eso de la repetición y que por sí misma también fuera como una canción. Porque en este sueño, Eulogia, que es la señora la más vieja, en el primer sueño ella está con una banda cantando y haciendo mucho ruido, ¿no? Haciendo mucha bulla. Entonces ella tiene un cuadernito donde están todas las historias y las canciones, hasta dibujos, de cosas que pasan en su vida y con su familia y en su lugar de origen, ¿no? Entonces, esta cuestión también de cómo existen un montón de canciones, digamos, de saber popular que no sabemos quién las escribió, pero todos sabemos esa canción, ¿no? Entonces retomé también esa idea como para que la obra en sí tuviera una estructura como de una canción, con su coro, que volviera a seguir contando la historia, luego nuevamente el coro como para que si no te quedó claro esto sigue pasando y así, hasta que llegamos al final y pues el, el, estas canciones, este cuaderno pues termina cayendo sobre las personas que están en el mundo, ¿no? Y esa era la idea más o menos de la estructura de la obra. Entonces sí, recurro mucho a esa de la repetición y hay palabras específicas que van cambiando en este, digamos, por así decirlo, coro, que también acompaña al camino que hace esta niña, ¿no? Que primero son niñas que corren por su vida, luego son muchachas, luego son mujeres. Entonces, este, eso, este coro para mí tiene como unas palabras, no sé, creo que ahí se sustenta toda esta emoción fuerte que se tiene por sobrevivir y de cómo las mujeres al recorrer su vida también este, comprenden esto, ¿no? Y cómo tenemos a veces incluso nuestras redes internas para lograr esta supervivencia de no solo lo nuestro, sino lo colectivo. Sí, sí, interesante lo que usted decía al inicio también. Nos pasamos varios momentos, bueno, uno de los módulos del programa de Didascalia hace mucho énfasis en estructura, ¿verdad? Y justamente cómo el estructurar la estructura le dio chance a ustedes como autoras y autores volverla a desestructurar. Bueno, conozco cómo es, porque a partir de ahí voy a crear ese mundo de posibilidades, porque sí tenemos obras que siguen como una linealidad dentro de las 8 obras, ¿verdad? Una linealidad y otras que no. Y esto no lo decimos ni como positivo ni como negativo, sino como la particularidad de la opción que cada quien de ustedes tomó
la elección que tomó como autora o autor de qué iba a hacer con ese universo que estaba escribiendo. Entonces me parece que su obra y dos más por ahí, que hay mucho de desestructurado, pero que eso es lo bonito de estos diálogos, porque al momento de escucharles, en el caso suyo, hablemos en este caso, ¿verdad? Sí nos dice, es que sí tengo una estructura, ¿verdad? Hay una estructura, para empezar, quise que fuera cíclico, para seguir, quise que llevara la estructura de una canción y esa repetición como los coros, etcétera. Entonces digo, reafirma algo que sabemos en la academia, ¿no? Que nos dicen, bueno, conozcamos primero cómo el ABC para luego poner C, B, A y empezar a jugar con ello. Así que gracias, Nati, por haberse también atrevido, digamos, o mejor dicho, optado por esa forma y explorar desde esa forma, ¿no? Así que eso, quizás no, sí, gracias a usted. Una cosita que anda por ahí que es de los secretos internos, como decimos, de la cocina. Yo recuerdo el día, y hasta lo pongo, a veces lo cuento como ejemplo en los procesos con los nuevos grupos de didascalia, de cómo una va encontrando cosas en el proceso creativo. Recuerdo el día que nos dijo, creo que le voy a cambiar género al personaje. Y que todo así, ¿qué? Porque ya era bien avanzado, digamos, el proceso, todavía en el 19 o no, inicio del 20 por ahí, antes de que nos encerráramos, ¿verdad? Por lo de la pandemia, y que usted había escrito, eran las 3 mujeres en el mundo alterno y 2 hombres, un abuelo y un nieto acá, en el mundo de los vivos, llamémosle. Y de repente llega ese día que Nati dice, yo lo veo así, ¿verdad? Como una epifanía. Tiene que ser mujer, no puede ser un nieto, es una nieta. Y recuerdo que todos nos quedamos y que yo le dije, bueno, si usted lo considera vital, necesario, nos contó por qué y todo eso, dele, hágalo. Solo que tener la conciencia de que cambiar género no solo es que le cambie la A por la O, ¿verdad? O la O por la A sería en este caso, sino que empiezan a cambiar otras, el universo se transforma. ¿Cómo llegó a ese descubrimiento? ¿Qué la llevó ahí? ¿Y qué pasó al final después de haberlo hecho? Sí, bueno, yo tenía esa inquietud desde hace bastante tiempo, es cierto, y pues había algo que no me cabía en la cabeza, porque digamos que yo quería que este personaje, que al final, que llevara toda la historia, ¿no? Tuviera como ese carácter también eh, no solo de estar pasando por esa situación de persecución, de miedo, de tanta cosa, bueno, esa resistencia que está haciendo hacia esa violencia que se le abalanza. Yo quería que también tuviera un carácter rebelde, que este personaje también dijera, estoy en esta situación y no tengo nada más que perder y pues tengo que luchar por esto, ¿no? A mí me parecía también que había al principio planteado un joven que no sabía ni dónde estaba parado, pero que él como podía hacía las cosas, ¿no? Y así. Y al final, pues, terminé también diciendo, ¿qué es lo más subversivo que puede haber en esta vida? Quizás es nacer mujer. Porque, no sé, creo que ajá, también paso por todo este proceso, ¿no? También de acuerparme con mis amigas y tanta cosa, ¿no? Y en ese momento creo que mi necesidad era eso, ¿no? De plantear un personaje que, que es sumamente, o sea, que sí, que con sus herramientas hace lo que puede en su momento, pero que también tiene ese subversión adentro y que incluso tiene conflictos hasta con su propio abuelo al decirle que, que el abuelo la trata de una forma, pero que no puede entender por qué, simplemente porque ella es como es o porque ella es ella, ¿no? Entonces, tiene conflictos hasta con todo, por el simple hecho también de ser mujer.
Así que eso también me parecía una necesidad muy grande para mí de decirla. Y también de esto de que me parecía importante poner a una mujer en el, digamos, en la punta de la flecha, ¿no? Porque, como dije anteriormente, también me parece un momento histórico muy importante para nosotras las mujeres y quiero que en esta obra escrita en este momento, no muerto, sea una mujer la que representa también esa conservación de la memoria y no solo eso, sino la lucha también por sobrevivir y por demostrar que esa subversión también es como eh, esa preservación del amor, ¿no? De la ternura y el amor que se transfiere por generaciones y que pues nosotras no solamente, o sea, digamos que estamos históricamente también en el rol de dar cariño, pero aún así, cómo plantear el amor desde esa forma, desde esa forma que ella también lo agarra y lo lleva hasta el final. Y justamente llegando al final de la obra y sin temor al spoiler, ¿verdad? Porque estamos hablando en general de la obra, sobrevive. Mati, no Nati, Mati, que es el personaje del que hemos estado hablando, ¿verdad? Podríamos decir, Perpetuo es el abuelo, Matilde es la nieta, que van en este viaje. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde? Mi pregunta quizás concreta es, ¿hacia dónde lleva Natalia Baños a sus personajes? ¿Hacia la vida o hacia la muerte? Y esas dos generaciones que están en este mundo concreto, un adulto mayor, ¿verdad? Un anciano, un abuelo, una joven mujer, una nieta, una hija, una nieta, salen juntos, pero no llegan juntos. ¿Hacia dónde los lleva Natalia Baños? ¿A la vida, a la muerte, a la memoria o al olvido? Ay, pues em, yo creo, yo lo que planteo es que dentro de esas opciones ellos quedan en la memoria. Se me hacía, digamos, muy importante la cuestión de los nombres, por esta cuestión de que a veces en la historia lo perpetuo siempre son nombres, ¿no? Entonces, ¿por qué perpetuo se llama así y toda la cuestión? Pero al final la que lleva, digamos, la memoria de todo lo ocurrido en sus manos y la memoria de su familia es Matilde, es esta chica, que al final sí termina siendo alcanzada por la violencia, que al final ella sí eh, termina siendo también, digamos, cae en esta marea que los persigue, ¿no? Pero ella, al final termina llegando a otro lugar. De hecho, hay una parte en la que Eulogia, la señora más vieja, dice que, que la niña llega a algunos lugares, hace sus raíces, pero se pregunta qué es lo que ocurrió antes y qué es lo que le pasó y por qué todas somos así. Y luego ella intenta seguir echando todas estas dudas y con todas estas cuestiones, ¿no? Pero es eso, ¿no? Yo creo que ella sí llega a algún lugar, ella llega a un lugar, echa raíces, pero siempre es abatida por la violencia. Al final sí me daba como una sensación como de mucho fatalismo, ¿no? Yo también cuando terminé de escribir me sentí como, bueno, realmente quiero que termine así y lo hice terminar así. Pero me parecía importante resaltar el hecho de que ella es la que tiene a la memoria, ¿no? Ella es la que al final el cuaderno que pasa por todas las manos, ella se encarga también de que el cuaderno sobreviva y que de alguna manera en algún lugar del mundo se sepa lo que pasó, ¿no? Aunque ella ya no esté. Así que
eso me parecía importante y que en sí también es una realidad que de muchas mujeres, ¿no? En muchos conflictos armados, en muchas situaciones de violencia, ¿no? Bueno, que es algo como un mártir, como una mártir, ¿no? Que al final uno dice, bueno, todos sabemos que va a morir, pero que sembró y que quedó ahí para que la gente no se olvide de lo que pasa, de lo que pasa en la actualidad también, no solo de lo que se viene cargando desde hace mucho tiempo, ¿no? Así que eso. Sí, yo creo eso, ¿verdad? Que la obra puede ser muy dura en el sentido que uno puede decir, pero aquí nos están dejando sin esperanza, pero la esperanza está en que quedó en las manos de alguien, que hay alguien que retoma la memoria, que siembra esas semillas, que rescata ese cuaderno y que no nos aleja de una realidad, ¿verdad? Del tema de que la violencia viene tras nosotras, sí, que puede llegar y robarnos todo de las manos. Sin embargo, la lucha y el camino, el esfuerzo, la subversión de Mati no es en vano. Entonces es una cosa así como que puchi, que sí, que pesa, pero es esa cosa de la esperanza dentro del caos, creo yo. Y porque, como usted dice, es real, no podemos decir, y el caos desapareció, ¿verdad? Le hice pling y desapareció y ahora se sembraron rosas. Entonces es sembrar la esperanza en medio del caos, porque el caos no lo podemos cambiar nosotras. Y creo que en ese sentido es lo que hacemos también con el texto teatral, ¿verdad? Sembrar en medio del caos un poquito de esperanza, como decimos, ¿verdad? Es una frase hecha que el teatro va a cambiar el mundo, el teatro no lo cambia, al contrario, resiste, ¿verdad? Tratamos que resista, pero ese es nuestro esfuerzo, ¿no? Y en ese sentido, Nati, de verdad, gracias por su texto, gracias por sus personajes, gracias por su obra valiente, por su obra política, por su obra poética, porque tiene, creo, todos esos adjetivos le calzan a este texto. Gracias. Y en ese sentido, pues la última pregunta por hoy, ¿verdad? No quiere decir que no seguiremos conversando en el futuro, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora con Nati, con este encuentro con la dramaturgia? Sé que en su proceso en el CENAR, pues hicieron trabajos de creación colectiva, que Mi Pequeña es justamente un proceso que nace de la creación colectiva, pero en esta ocasión, como bien decimos, ¿verdad? Como su ópera prima, es esa primer obra que nace de Nati, en un proceso como autora, en su encuentro consigo misma y su sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué podemos esperar de Nati con la dramaturgia? ¿Qué pasó ahí en ese encuentro y si habrá más camino o no por de pronto? ¿Cómo se ve Nati en esto? Bueno, este proceso, esta formación ha sido de verdad que demasiado hermosa para mí, igual para mis compas, me imagino. Y sí, hay tantas cosas que todavía hay que seguir estudiando, que hay que seguir investigando. A mí me ha dejado como un brote adentro de seguir haciendo cosas, ¿no? Yo, por el momento, tengo muchas ideas, estoy escribiendo como, tengo muchos borradores, pero no tengo nada, digamos, concreto por el momento. Pero sí tengo pensado, ahorita estoy queriendo estudiar una licenciatura en Artes y Ciencias Contemporáneas y me interesa mucho también la cuestión de la dramaturgia en el circo, que creo que merece mucha investigación, mucho estudio y, y eso, pues estoy pensando proyectarme hacia eso, hacia la dramaturgia en el circo. No sé cómo, existe mucho debate y me gustaría estudiarlo bastante. Y también quisiera siempre seguir escribiendo sobre estos temas que me parece que son muy importantes también porque ha sido como algo bastante invisibilizado o bien tratado de otras formas que me parece que no merecen ser hechas
de esa forma, ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de la mujer rural, los, los, todos estos saberes populares también que me parece que también nos definen y que como dije también es una construcción que necesitamos también en el presente, donde a pesar de donde sea, en donde estemos, pues, aunque vivamos en cualquier lado. Así que quisiera eso, seguir escribiendo sobre estos temas, me parece importante. Igual con las prietas, con las tres prietas, y también, aunque estemos lejitos, yo sí, la verdad que sí quisiera siempre seguir trabajando y seguir hablando de todo esto que no se habla y que es importante. Así que eso en resumen, no sé. Muchas A ver gracias, cómo me Nat. va. Sí, no, tiene A que ir bien, tiene ustedes, que ir bien. muchísimas No, gracias. gracias. Y de verdad se lo digo, después de haber leído este texto ya al final, ¿verdad? Cuando ya salen producidos, haberla acompañado en el proceso, por supuesto, pero luego ya sentarse como lectora y encontrarse con la palabra dramática de Nati, yo de verdad lo que espero es que no sea la única, el único texto, la única palabra dramática que nos regales, sino que a lo mejor se va a explorar en otras áreas, pero que esto, como usted dice, ya quedó ahí y que hayan otros textos, porque creo que es necesario que nosotras como mujeres lo sigamos haciendo, que ustedes como mujeres jóvenes se tomen la palabra, ¿verdad? Y subviertan ese orden también desde la palabra dramática, y usted pues ha sido una de esas exponentes en esta promoción. Ha sido un gusto, Nati, que usted cerrara también este programa, 8 entrevistas, que hemos escuchado diferentes experiencias, intenciones, necesidades comunicativas de ustedes como compañeras y compañeros de Didascalia, como decimos, grupo 1, decimos siempre, ¿verdad? Así que pues nada, el mejor de los éxitos en todo lo que emprenda, y pues esperamos a seguirnos juntas, acompañando juntas, juntos en sus siguientes procesos. Gracias, igual agradecida eternamente por todo lo que hemos pasado. Yo de verdad que para mí Dascal es algo muy importante en la vida. Y también estoy pendiente de las próximas generaciones, de todo lo que se está haciendo. De verdad que es una labor eh, eh, demasiado importante para El Salvador, para el teatro latinoamericano, y de verdad que es para mí una gran dicha poder compartir con usted, y para mí también es histórico conocerla y con todos los del quinto piso y mis compañeros, para mí que esto es historia pura y hermosa. Muchísimas gracias. Gracias, Nati. Abrazos.